bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta jornada de 12 meses de arquitectas. No sé si sabéis, bueno, es un ciclo que se viene repitiendo ya varios años y se van intercalando la celebración de estas jornadas en las diferentes delegaciones del Vasco Navarro. Se trata un poco de, bueno, se trata de poner en valor el trabajo que realizan nuestras compañeras arquitectas y, bueno, aprender de sus vivencias y de sus experiencias. Bueno, tenemos un formato híbrido en que tenemos parte de gente siguiendo la jornada bueno, desde donde estén y otros que estamos aquí y también bueno, se grabará la jornada para que tengamos constancia. Se trata de hacer un momento de compartir experiencias y de que podamos también bueno, pues preguntar y bueno, pues aprender de ellas todo lo que podamos en esta jornada. Tenemos hoy el gran placer de contar con Maybi Morras Tuazo. Bienvenida, Maybi. Gracias. Y Andrea García Crespo. Ambas son arquitectas por la Universidad de Navarra, casi con 30 años de diferencia, lo cual creo que nos va a dar una gran riqueza bueno, de compartir esa experiencia, ¿no? Esos inicios diferentes, pero que en algún momento bueno, pues confluyen en un mismo momento, ¿no? También comentábamos ahora antes de la jornada bueno, pues algunos puntos en los que iban conectándose estas dos vidas. Maybi me hablaba de que bueno, ha tenido mucha suerte, yo no sé si es suerte o bueno, también el saber estar en el momento y saber aprovechar las oportunidades y también bueno, pues, trabajárselo y bueno, pues hacer un buen trabajo y un buen recorrido, ¿no? Nos va a hablar ella un poco de todo, bueno, cómo va estructurando su evolución en su trabajo. Yo sí que quiero destacar que fue la primera decana bueno, del Colegio Vasco Navarro, pero también de todos los colegios de España, ¿no? Que también bueno, pues nos ha abierto camino pues, a muchas mujeres arquitectas que venimos detrás, lo cual bueno, pues se agradece y se valora, ¿no? Y bueno, también fue vicepresidenta del Consejo Superior de Arquitectos, entre otras muchas cosas que ella nos irá contando. Andrea, bueno, también tuvo sus inicios de fuera del territorio, aunque luego bueno, ha vuelto con ganas de hacer muchas cosas, también trabajando con su compañera que nos acompaña hoy aquí. Así que yo no quiero quitarles más tiempo, les dejo a ellas la palabra y bueno, creo que van a iniciar contándonos un poco vuestros orígenes, ¿no? Bueno, y sí que como anécdota, eso, antes hablábamos de que Maybi siendo decana fue la que firmó el carnet de colegiada de Andrea. Bueno, creo que es una buena oportunidad compartir nuestras juntas y bueno, tener estos puntos en común. Así que adelante, bienvenidos a todos. Bueno, pues lo primero, daros las gracias por invitarnos a Maybi y a mí a esta jornada. Creo que es muy interesante compartir las experiencias de, bueno, arquitectas y arquitectos, pero en este caso, pues, arquitectas. Bueno, no, nos tenía que tocar. Nos tenía que tocar también y ahora. Bueno, voy a compartir pantalla. A ver. Para mostraros un poco la presentación que he preparado. ¿Dónde es? Pantalla completa. Aquí. Vale. Bueno, yo a la presentación le he llamado Arquitectura y Transformación y va un poco con dos sentidos. Por un lado es la transformación que yo he vivido en toda mi trayectoria profesional desde que salí de la Universidad de Navarra y por otro lado es un poco cómo afrontamos, o sea, cómo vemos nosotros la manera de afrontar la arquitectura, que es un poco como transformación de los lugares que nos encontramos. Y entonces, bueno, por eso el título. Bueno, yo estudié en la Universidad de Navarra, me gradué en el 2006, creo, sí, en el 2006, y cuando estaba haciendo el proyecto final de carrera me presenté a un concurso para las becas Arquía, en el que me seleccionaron, tuve la suerte de que me seleccionaran y entonces pude ir a trabajar al estudio de David Chipperfield en Berlín. Entonces, nada, sin más, esto no os voy a contar el proyecto de qué iba, pero simplemente, pues bueno, era un panel
Había que presentar 2 A3s y era un concepto de un refugio para un compositor de música y bueno, pues se desarrollaba así un poco una idea un poco distinta, de en vez de mirar al horizonte se miraba cómo rompían las olas contra los acantilados y bueno, parece que les gustó y entonces conseguí la beca. Y acabé en Berlín. Se supone que iba a ir a Londres, pero me dijeron que fuera a Alemania y allí fui sin saber alemán ni nada. Entonces, bueno, cuando llegué, la verdad es que el primer día me dijeron Welcome to the Hell, o sea, bienvenida al infierno. Y dije, pues nada, aquí estoy. Y lo primero que hacían allí era mandarte al sótano a hacer maquetas, pero la verdad es que yo era tan mala haciendo maquetas que enseguida me subieron pues a los pisos de arriba a diseñar. Y tuve mucha suerte porque fui a parar un proyecto de una rehabilitación de un centro histórico, el Bund, en Shanghái, en el que había que rehabilitar 11 edificios que eran de finales del siglo XIX, inicios del XX, y fue muy interesante porque fue como mi primer contacto con el mundo de la rehabilitación. Me gustó mucho todo el tema que había de investigación. Bueno, nos encontrábamos edificios pues, que habían sido muy tocados por la gente de allí, entonces habían perdido mucho su entidad y era un poco recopilar información para volverles a dar el carácter que habían tenido en un origen. Hicimos pues, varios ejemplos. También hicimos ampliaciones, manteniendo las preexistencias, utilizando materiales del lugar. Bueno, fue una experiencia muy bonita. Y también estuve en contacto con la rehabilitación del Neues Museum, que es un proyecto muy interesante que ha realizado Chipperfield, en el que no participé en el proyecto, pero sí que asistí a varias visitas de obra y en varias conferencias. Y la verdad es que me impresionó mucho la manera en la que, por un lado, actuaban con mucho respeto y mucho cuidado sobre la persistencia, pero por otro lado tampoco era una imitación de lo que había, ¿no? Había un nuevo concepto, una nueva manera de actuar, una nueva manera de entender el espacio y los materiales, que la verdad es que me gustó mucho, o sea, aprendí mucho. Esto es un poco, bueno, las imágenes de obra. Después fui a Milán, siempre con David Chipperfield, y allí, bueno, eso soy yo, viviendo una cantera. Allí también me tocó hacer proyectos de rehabilitación, pero en una escala mucho más pequeñita. Entonces, esto es un proyecto que se hizo de una intervención en una cantera de una empresa que se llama Morseleto, del Véneto. Y bueno, aparte de lo interesante de estar en ese espacio, que es increíble, la manera de actuar también fue como meter un concepto bastante potente dentro, que es como una alfombra blanca de hormigón, pero desde el respeto, sin invadir o sin hacer daño a la estructura existente. El resultado, bueno, es este. Lo que había que hacer era una especie de zona de actos auditorio. Y después trabajé para las tiendas de Valentino, el concept store de Valentino, en el que utilizábamos el material de las canteras en las que habíamos intervenido, es el terrazo. Y aquí, bueno, aprendí muchísimo de todo lo que es el detalle y cómo utilizar el material. Aquí bajamos una escala muy pequeña y la verdad es que fue muy interesante trabajar en estos proyectos. Y estos son un poco los inicios hasta que ya después de unos años decidí volver a Bilbao. Bueno, yo terminé tengo título de arquitecto de 1977, soy arquitecto urbanista y terminé en un momento en que yo vine a Bilbao, en un momento en que los estudios estaban cerrando, no había casi nada de nada. Tuve un comienzo mucho menos glamuroso. Sí. Me he dado cuenta al ver el currículum de las cosas que he hecho para esta charla que mi vida profesional se puede dividir en décadas. La primera década, pues la verdad es que mirando desde ahora, cuando lo iba haciendo me parecía normal, pero fue pues un poco dura y aburrida, ¿no? Yo a los meses de acabar la carrera fueron las primeras elecciones generales y después de eso, no sé si fue en otoño del 77
o en enero o el primer trimestre del 88, se firmó el Pacto de la Moncloa para reactivar la construcción. Y en Madrid hicieron unos módulos, hicieron 3 tipos de módulos. Unos módulos un aulario pequeñito, unos módulos más grandes y otros más grandes. Y nosotros te mandaban los planos de los módulos, las cargas, y el ayuntamiento correspondiente te daba un terreno y tenías que hacerle cimentación, la implantación y la urbanización, si procedía o no procedía, dependiendo, porque a veces era ponerlo al lado de otro edificio o donde te daban el terreno. Y recuerdo haber hecho uno en Echevarri y otro en Galdácano, uno mediano. Y sé que hice otro más, pero no me acuerdo dónde. En Ochandiano. Y bueno, con los horarios de esos trabajos nos casamos. Yo he trabajado toda mi vida con Josu Romarate y el recuerdo que tengo es ese. Después ya se formó el Consejo General Vasco y había unos trabajos que se hacían durante la primera mitad del año, que eran de reparación, ampliación y mejora, algo así, en educación. Y luego se adjudicaban y en verano se hacían los proyectos, cuando los colegios estaban cerrados. Y pues estuvimos viviendo de eso 2 o 3 años hasta que el Consejo General Vasco se convirtió en Gobierno Vasco. Cuando se convirtió en Gobierno Vasco empezó a entrar un funcionariado y todos los que hasta entonces habíamos trabajado, que veníamos como de Madrid, porque nos habían encargado las primeras cosas desde Madrid, dejaron de encargar. Y nos encontramos pues que no teníamos trabajo. Y entonces yo ya había empezado a hacer valoraciones y un amigo de mi hermano pequeño era procurador y me empezó a dar valoraciones del juzgado de ejecutivos de viviendas que se gastaban y ese tipo de cosas. Y empecé a hacer valoraciones y luego un aparejador con el que había trabajaba en una empresa de valoraciones de la BBK y de ahí nos daban estudios de posibilidades de solares y luego ellos hacían a partir de esos estudios, hacían las valoraciones. O sea, con eso, bueno, pues la verdad es que no, los horarios de todas esas cosas eran muy pequeños. Y entonces nos enteramos que habían abierto las listas para dar clase de dibujo en FP. Y nos apuntamos, pues yo creo que nos apuntamos como en el 84 en las listas de educación como profesores de dibujo. Y yo he estado dando clase de dibujo en el primero día en 2 centros, en Santurce y en Basauri, sustituyendo a alguien que se había puesto enfermo. Y luego ya me llamaron de Erandio, del FP de Erandio, porque había una plaza vacía, vacante, y me hicieron interina. Y estuve dando clases, creo que un año, un curso de a los de electrónica, pero en general daba electricidad. Entonces, en los del último curso les hacía hacer un proyecto final de carrera, les llevaba un plano de una vivienda o de un edificio y les mandaba con el de tecnología que hiciesen los esquemas pilares, que hiciesen los dibujos, pues al final era diédrico. Y pues de esa manera se me hacía menos aburrido, sinceramente, porque dar clases de sistemas de representación pues no es muy divertido. Pero yo di clases 6 cursos. Josu al tercero lo dejó porque empezamos a tener más trabajo y empezó a hacerlo él. Y como a mí no me importaba lo de dar clases, me gustaba ir más el horario, bueno, te dejaba muchos tiempos libres porque se trabajaba 23 horas a la semana. Y yo daba clase 19 horas y luego había tutorías y sustituías a alguien que faltaba. En total eran 23 horas. 23 horas a la semana te dejaba muchísimo. Y me permitió hacer otras cosas. Y en medio de eso, en la bolsa de trabajo de la delegación, yo me había apuntado, esa época me apuntaba a todo, absolutamente a todo. Y nos dieron a 8
un trabajo en Ocharcoaga. Primero que hacíamos unas encuestas sobre las necesidades de los elementos comunes. Eran dos encuestas, una los elementos comunes y otra en las viviendas, el estado de las viviendas. Después del resultado de las encuestas, el ayuntamiento, yo no sé si ya era de viviendas municipales o no, si ya había pasado a cargo de viviendas municipales, pero sí sé que dependía del Ayuntamiento de Bilbao, porque estuvimos con un funcionario del Ayuntamiento. Y bueno, en realidad estuvimos con el concejal de urbanismo, que él fue el que nos explicó lo que teníamos que hacer. Y éramos 8, sí. Y ahí conocí a la que luego fue mi socia, Teresa Segura. Y hicimos el trabajo aquel, nos pateamos Ocharcoaga, hicimos un montón de encuestas, de croquis, y nos mandaron a hacer unos proyectos de reparación de núcleos de escalera. Y luego no dirigimos la obra, entonces no sé qué hicieron. Nos encargaron el proyecto, yo para el ayuntamiento he hecho proyectos y no he dirigido obras, he dirigido obras y no he hecho proyectos. El Ayuntamiento de Bilbao tiene unos sistemas un poco raros. Entonces, pero con Teresa y su marido Esteban nos presentamos a un proyecto de urbanización, me parece que fue de la avenida Basagoiti en el Ayuntamiento de Elche, y que no ganamos. Pero bueno, nos conocimos y el lema que habíamos puesto para ese concurso, ellos montaron una empresa porque Esteban trabajaba en Sener. Pero cuando dejaron la central de Lemoniz, la paralizaron, se paralizaron muchos trabajos en Sener. Y se fueron muchos, la verdad es que se fueron muchos técnicos superiores. Y Esteban se dio que cabrear con alguien o no sé qué pasó, pero montaron la empresa. Y la verdad, a finales del 89 nos dijeron si nos interesaría. Nosotros ya estábamos haciendo unas oficinas, habíamos hecho un proyecto en las viviendas y nos propusieron que nos asociásemos con ellos. Y nos asociamos a primeros de 90. Empieza mi siguiente década. Sí, ahora sigues tú. Venga, vale. A ver, pues comparto pantalla otra vez. Ahí. Vale. Bueno, cuando... Ah, no, es verdad, ahora. Bueno, pues después de estar en Berlín y en Milán, luego ya la verdad es que acabé agotada porque el ritmo de trabajo era brutal. Y al de casi 5 años ya decidí volver. A ver, cuando volví, que volví en el 2011, no sé por qué no pasa, la verdad es que era un momento de crisis total aquí. Y tampoco fue excesivamente fácil comenzar. Pero bueno, al principio, como tampoco tenía ninguna intención ni de hacer ningún estudio ni de nada, simplemente estaba cansada y necesitaba un poco cambiar de aires, vi que justo salió este concurso que era hacer las bocas de acceso al metro de Donostia, y me dijo, va, pues ¿por qué no? Le llamé a un amigo que había conocido en Berlín, a Michael, que es el que luego fue mi socio y padre de mi hija y todo. Y bueno, nos presentamos y tuvimos suerte porque nos seleccionaron en esa primera fase y luego pudimos competir pues, en una segunda ya con invitaciones más restringidas de otros arquitectos. El proyecto que os voy a explicar un poco, porque este sí que es importante para nosotros, venía un poco de la idea de en vez de implantar algo que venía de fuera, o sea, en vez de implantar una boca de metro como un elemento exento que venía de cualquier sitio, lo que hacíamos era intervenir en lo que teníamos, y lo que teníamos era un pavimento que, bueno, lo que hacíamos era reconocer el lugar, hacíamos como el concepto, como si fuera un corte y elevábamos el pavimento como si fuera un chicle y luego lo definíamos. Como resultado lo que se creaba era como una especie de estirar y echar para arriba, ¿no? Este suelo y era por donde accedías. Bueno, de hecho lo comparamos un poco con la Pantera Rosa cuando hacía los círculos estos en la pared, bueno, un poco así.
Luego también estudiamos el material, bueno, pues era antideslizante en la parte de abajo y hacia arriba iba siendo más satinado, bueno, para los reflejos lumínicos, pero bueno, un poco esta era la idea. Y la verdad es que en aquella época, como tampoco había trabajo, pues nos dedicamos a hacer concursos. Tampoco he traído muchos, pero he traído este porque me gusta especialmente por cómo era, porque no se podían presentar ni imágenes ni fotomontajes ni nada. Me gustaba el hecho de que fuera algo bastante sencillo. Era para una iglesia en Balingen, en Alemania. Se había quemado la iglesia, entonces teníamos que proponer un nuevo edificio. Lo que propusimos fue un bloque bastante potente en el que las cubiertas se trabajaban hacia la zona de las viviendas más de unifamiliares y de cubiertas a dos aguas que había a un lateral, y sin embargo hacia el otro lado, que ya había bloques de viviendas de 7 alturas, cogía una forma más rotunda. También viene un poco al hilo del trabajo que hice en la cantera, de todas estas arquitecturas mucho más pues, cavernosas. Bueno, la entrada de luz, concepto era a partir de un bloque y horadarlo, ¿no? Hasta crear todos los espacios que se necesitaba, tanto para el espacio de culto general como para las capillas. Bueno, fue un proyecto que nos lo pasamos muy bien, fue muy bonito y además tuvimos un premio, así que genial. Y luego en esta época, que esto viene un poco después, porque claro, Babel Studio ya son 12 años, en esta época, después de estos concursos que hicimos, fue cuando entró Andrea Manuel, que es mi compañera y es la tercera pata del taburete de Babel Studio, la que dio equilibrio. En esta época la verdad es que empezamos a hacer también muchísimos informes y muchísimas certificaciones energéticas y muchísimo trabajo de arreglo de fachadas, de ascensores, de todo, porque verdaderamente a todo decíamos que sí, todo nos parecía bien. O sea, todo lo que fuera a trabajar nos parecía bien, y además de todo aprendíamos y todo era una oportunidad para... Nunca sabías lo que iban a hacer, ¿no? Tú coges una cosa y luego nunca sabes a dónde vas a llegar. Entonces sí que es cierto que hicimos mucho trabajo de rehabilitación en comunidades, lo cual nos ha ayudado también a aprender mucho, ¿no? Yo creo que hemos aprendido mucho. Y de ahí pasamos después más a reformas de vivienda, reformas de restaurantes, reformas de estudios, cosas muy chiquitinas, de escala muy pequeña, pero intentando cuidar bastante el detalle. Esta es mi casa, de hecho, está en el casco viejo y bueno, tenía la típica distribución de casco viejo, pues hay una fachada principal aquí y luego todos son patios, hay un patio aquí, otro aquí, y estaba muy distribuida, muy compartimentada, y la verdad es que como es un segundo no había mucha luz, aunque los patios son bastante amplios. En pandemia me rayé un montón y dije que no podía vivir, entonces como tenía tiempo, entre comillas, porque seguíamos trabajando, decidí cambiar la distribución. Y entonces se planteó, esta es mi habitación y esta es la de mi hija, entonces se planteó con, pues, hacer un proyecto en el que desde la habitación más al fondo pudieras ver la fachada principal a través del patio, que todo fuera luz y amplitud. Como solo somos dos, pues en principio, bueno, esta soy yo y aquí está Miguel. Como solo somos dos, en principio el hecho de la privacidad tampoco nos parecía un hándicap, porque siempre estamos por ahí rondando juntas. Y bueno, hicimos la ventana que se va al fondo, es la habitación de Ana, pero realmente está todo el rato siempre por aquí. Y conseguimos pues unir todos los espacios, ¿no? De manera que la luz se potenciaba y también la sensación espacial, porque es un piso pequeño. Una cosa importante fue el hecho de recuperar los elementos que tenía la vivienda. Este arco estaba en otro sitio, pero lo pusimos ahí. La chimenea se recuperó y se integró con el elemento de cocina. Las molduras obviamente se recuperaron. Las carpinterías, bueno, incluso los radiadores. No sé, hubo como mucho trabajo de recuperación de los elementos que nos parecían importantes, pero bueno, dándole otro sentido al espacio. Y en este sentido también, no sé si quieres hablar tú ahora o yo sigo. No, sí que sí. Sí, vale. En este sentido bueno, hemos hecho muchas viviendas, pero he traído dos porque son un poco distintas. Aquí he traído una vivienda que hicimos en Esperanza, y este es un poco el antes y luego el después. Era otra vivienda muy compartimentada que además no tiene vistas a la calle, porque esto da a una especie de patio trasero y esto es un patio interior. Lo que se ve en rojo son los tabiques que retiramos.
Y aquí estos son los forjados, eran bajo cubierta, los forjados que retiramos también en la vivienda. La idea que teníamos era liberar el patio y hacer que todos los usos circulasen alrededor de ese elemento. Sí que es cierto que el salón podía disfrutar tanto de las vistas hacia esta zona de patio trasero, bueno, era un patio como que da hacia una ladera, o sea que no era verde por lo menos, y el resto sí que giraba alrededor de este patio. Cocina, el salón, la escalera, la habitación de los niños, el estudio, excepto la habitación principal, que es así que se recogía en esta esquina. Como era buhardillada la parte de arriba, que era un desván antiguamente, era un trastero, lo unimos por el interior, antes estaba unido por el exterior, ahora se unía por el interior, y a dos zonas. Una era un estudio que conectaba con el salón, y otro era la zona de juegos de la habitación de los niños. Voy a enseñar unas fotos para que os hagáis una idea. Este es el espacio en el que quitamos el forjado para darle altura, porque era inservible de todas maneras, no tenía suficiente altura arriba. Esto, bueno, sería el espacio alrededor del patio, ¿no? Hacia la habitación de los niños y la zona de la cocina, estos usos que se organizan alrededor del elemento. Y esta es una ventana que conecta con el salón y da a la zona de juego de los niños, de arriba. Yo creo que no hay más fotos, pero bueno. Otro espacio que es el estudio y luego algún detalle de los elementos que nos gusta cuidar, ¿no? Pues como la barandilla de la escalera. Bueno, estaba que fuera un elemento así liviano y delicado, lo intentamos por lo menos. Bueno, sería un poco eso. Otro proyecto que nos llevó mucho tiempo y nos gustó mucho, este lo desarrolló, en realidad lo desarrolló mi compañero Miguel, que está aquí. Es un estudio para un fotógrafo, que es nuestro fotógrafo realmente, Erland Swiderbost, el que tenía que ser, bueno, estaba en esta lonja que es muy chiquitita en planta, creo que tiene, no sé si tiene 30 metros cuadrados, o sea, es una cosa pequeñita, y tenía muchos requerimientos, porque tenía que ser una zona de coworking, tenía que tener una zona de reuniones, una zona de office, baño, y aparte tenía que convertirse en sala de exposiciones. Todo esto en 30 metros cuadrados era un poco complejo. Nuestra propuesta fue crear un volumen central que contuviera almacenaje y el baño, y en la parte trasera utilizar también como de almacenaje y office, y los laterales de trabajo, con la zona de reuniones arriba. El tema de las exposiciones, lo que planteamos fue unas mesas corridas que se pudieran plegar, de manera que se creasen paramentos más limpios para poder exponer la fotografía que hacía Erland, que hace. Estos son los elementos de reunión, el office y el baño. Aquí sí que se cuidó mucho los materiales que se utilizaron y sí que se llegó a una escala bastante, vamos, al 1:1 básicamente. Dentro de los materiales yo destacaría, por ejemplo, el latón, que fue un poco arriesgado, pero utilizar el latón como encimera de office o de lavabo de baño nos dio trabajo, pero al final ha quedado muy bien. Y luego también pues, se mantuvieron pues, el forjado, tampoco podíamos ganar, o sea, no podíamos bajarlo tampoco porque necesitábamos ganar en altura. Bueno, había así como varios elementos que se mantuvieron. La carpintería exterior, que quería meter la mayor luz posible, bueno, y un poco así estos detalles de mesa también. Después pasamos a una escala un poco más grande, no sé si quieres te dejo hablar un poquito, porque esto ya es una escala un poco mayor. Así hacemos, voy a dejar de compartir pantalla. Ay, no. ¿Apagas el micrófono? Sí. Bueno, pues mi segunda década empezó con trabajos mucho más interesantes. Esteban consiguió que nos subcontratasen los proyectos básicos de ITP. Hicimos el edificio de vestuarios, hicimos el edificio escalera, que unía a todos los edificios que hasta entonces tenía, y que yo no sé si habrán hecho otro, pero iban a hacer uno enfrente, y también tenía la pasarela, estaba proyectada la pasarela que uniría con el edificio que iban a hacer enfrente, que no sé si en ese un trabajo que hicimos dentro de todas esas cosas, que eso me lo encargaron a mí, fue un estudio de cómo se pintaba todo, es decir, las máquinas, las pelares, de lo que era la nave de ITP.
Y la verdad es que con eso es con lo que mejor me lo pasé. Pero fue un trabajo muy tonto, muy como, pues esto, además estábamos en una reunión con los de Sener. Bueno, yo no fui a esa reunión, pero cuando vinieron me dijeron, Mayri, te tocaba a ti y me lo pasé francamente bien con aquel trabajo tonto, pero para mí fue muy divertido. Y seguido mientras estábamos haciendo eso, a Sener le encargaron el estudio del corredor por donde iría la Y vasca, el primer trazado. Y entonces nos contrataron el estudio urbanístico de todo ese terreno por donde teóricamente iba a ir 2 kilómetros a la derecha y 2 kilómetros a la izquierda. Es decir, hicimos 4 kilómetros, hicimos un levantamiento de todo la clasificación urbanística de esos 4 kilómetros a lo largo de toda la Y vasca, y es más, se hizo también un estudio de valoración de los suelos en algunas zonas para que pudiesen tener una idea aproximada del costo de los terrenos. Ese trabajo lo hicimos durante 1 año y pico, algo así. Fue mi primer trabajo de ordenación del territorio. No era de ordenación, pero fue de acercamiento al territorio. Y bueno, por esa época además se terminaron de aprobar las DOT y empezaron a sacar la licitación los planes territoriales sectoriales. Y Alberto Galdós de SAITEC y Esteban estuvieron pensando en que podíamos presentarnos, y además ellos tenían bastante currículum de ordenación del territorio, y nos presentamos en 3 empresas, Agora, SAITEC y Basonisa, y ganamos el concurso y nos encargaron para los estudios. En realidad llegamos hasta la aprobación inicial, la primera parte. No sabíamos muy bien cómo representar. Lo más divertido fue decidir cómo se representaba. Lo que hicimos fue muy curioso, pero no sirvió para nada, tengo que decir. Porque decidimos plantear los ríos como si fuese una carretera. Entonces, las carreteras se representan por sus puntos kilométricos. Entonces fuimos desplegando los ríos y viendo el planeamiento existente, bueno, que había la representación del planeamiento existente a lo largo del río por los puntos kilométricos. Y lo que pasa que luego marcamos todos los puntos kilométricos en el territorio, nos paseamos por todos los ríos, que os aseguro que hay muchísimos, porque al principio solo hicimos la vertiente cantábrica, de Guipúzcoa y Vizcaya. Hicimos fotos de todas las cuencas. Bueno, se planteó desde 3 ámbitos. Estoy explicándolo de forma muy desordenada. Se planteó desde el ámbito de la ordenación del territorio, de urbanístico, desde el ámbito medioambiental y desde el ámbito hidráulico. Entonces se hicieron 3 normativas que se solapaban sobre cada zona del río. Y primero de todo que se decidió primero de todo se estudió el Plan Integral de Prevención de Inundaciones, las afecciones de las inundaciones, qué obras estaban previstas hacer, cuáles no se iban a hacer y cuáles sí se iban a hacer, y las separaciones del río, las alturas del río, dónde se podía construir, dónde no se podía construir. Fue un trabajo muy... Bueno, si alguno habéis entrado al plan territorial sectorial de ordenación de las márgenes de los ríos, veréis que es un poco complicado a veces, pero inicialmente era más complicado porque era muy poco útil el sistema del punto kilométrico, porque tenías que desplegar el río, entonces la gente no encontraba los terrenos. Ya cuando se pasó a la aprobación inicial, la primera alegación que hubo por todas partes fue que no se encontraban los terrenos. Y entonces pasamos a una grafía normal sobre el territorio, o sea, los planos
de ordenación de vamos, los planos de los terrenos, y ahí aparecían, lo que decidimos entonces fue usar colores. Entonces usamos los colores en cuanto había que buscar el color, en cuanto a que fuese urbano, urbanizable, a la separación del río, a la sección del río, en esa altura del río mantuvimos los puntos kilométricos porque venían muy bien para poder calcular el nivel de inundación, sobre todo para relacionar el nivel de inundación, no para ver si un terreno era urbano, urbanizable, si tenía que separarse 10 metros o 20 metros o 15 metros, si había algo para mantener, porque recogimos todos los puntos, todas las zonas de protección de cauces, los puentes, todos los elementos a proteger que había en las márgenes de los ríos se recogieron y se grafiaron de manera que se veía que ahí había algo importante. Nosotros, para tener una idea, hicimos un levantamiento fotográfico de todas las márgenes de todos los ríos importantes, incluso de algunos arroyos, para saber nosotros dónde estábamos, porque en un momento que nos perdimos. Y ese fue un trabajo muy entretenido y muy interesante, que se aprobó en diciembre del año 99, y siendo el primer plan territorial sectorial que se aprobó. Luego, en el 2013, se ha hecho una revisión para incluir las nuevas normas de URA. URA ha cambiado las normas de cuando se aprobó, ha cambiado bastante las normas y es mucho más restrictiva, y entonces se hizo una revisión del PTS a la que nos presentamos, pero que no nos aplicaron. En esa década también hicimos el PERRI de Bilbao-La Vieja. Ese fue un trabajo, pero muy, muy, muy interesante. Nos encontramos con una zona de Bilbao a la que no conocíamos muy bien, y que nos dimos cuenta que era una zona que estaba muy cerrada, que no llegabas, o sea, había 3 puntos de cierre y no estaba nada mallada. Tú entrabas en la plaza en una plaza y luego ya no podías seguir. Ibas por una calle y tenías que volver. Entonces, una de las cosas que nos planteamos que tenía que conseguir el PERRI es que pudieses tener siempre 2 caminos para llegar a algún sitio. Y ahora decidimos que, bueno, luego nos encontramos también que la zona de Cantarranas todo eran infraviviendas. Entonces eso nos permitió prolongar el puente de Sant Antón, que subir esa calle, ahí al abrir el puente de Sant Antón y prolongar el puente de Sant Antón, se consiguió que las transversales también tuviesen salida, se abrió la calle de la Laguna, que había un problema para llegar a la plaza ¿cómo se llama? La plaza donde está la policía y ahora están no, la plaza de Corazón de María, ahí estaban las escuelas. Planteamos una escuela más arriba en Miribilla para que la Plaza de Corazón de María se pudiese recuperar, porque la Plaza de Corazón de María era el campo de juegos, el patio del colegio. Entonces la Plaza de Corazón de María no servía como plaza del barrio. La plaza de... No es Cantalojas, Cantalojas estaba al lado del puente. Desastres con los nombres. Los pilares tampoco. No, hay una plaza donde está ahora la Federación de Castolas, que ahora se puede entrar por la calle Laguna, yo me acuerdo que fuimos una tarde, a las 4 de la tarde, a esa plaza, y nos salieron 6 gitanas, así hermosas, hermosas. Nos dijeron: ¿qué hacéis aquí? Iros. Nos metimos en el coche, cerramos los seguros y salimos machacados. O sea, es el recuerdo que tengo. Otro día, otra vez, La Cantera. la Plaza de la Cantera. Pues la Plaza de la Cantera ahora tiene una escalera que sube en el centro, también tenía antes, pero tenía 2 edificios medio en ruinas a los 2 lados. Al hacer el edificio de las Icastolas, y ahora ya en la subida es mucho mejor. Además se ha abierto
hacia la calle Cortes también está abierta la calle Cortes, está abierta la calle Laguna. Todos esos sitios donde nos fuimos encontrando que no podíamos salir, que teníamos que salir marcha atrás, pues todo eso creo que se consiguió que tuviesen una doble salida. O sea, esa fue una de las principales intenciones que tuvo el PER. Y yo en esta década fue también cuando empecé a hacer rehabilitación, porque en el 95, me parece, me invitaron, además en ese caso me invitaron a mí, no sé por qué, o me presenté yo creo que me presenté a mí a un concurso restringido para viviendas municipales. Y me adjudicaron la rehabilitación de todo el barrio de Torremadariaga, de los 9 edificios que tiene Torremadariaga. Y hice el proyecto de rehabilitación desde Ágora, hice el proyecto, pero era nominal, no era la empresa, era a mí. Y lo hice dentro de la empresa, pero no sé por qué he estado buscando documentación de por qué me lo encargaban a mí y no. Y bueno, hicimos el proyecto, lo entregamos en el 96, me parece, y en el 98 hicimos el primer edificio, rehabilitamos el primer edificio, el edificio de la calle de la avenida Madariaga. Ese edificio nos sirvió para ver lo que me había olvidado en el proyecto, para ver los precios contradictorios, para tenerlos en cuenta para futuros edificios. Y además, bueno, tengo que decir que la tipología edificatoria de Torremadariaga se repite en muchos edificios de viviendas municipales. Son unos edificios de muros de carga, ya pasaré, de muros de carga de hormigón, con losas de hormigón y separaciones entre viviendas y caja los portales se separan por unos muros de carga de hormigón. La escalera son muros de carga de hormigón. En Deusto, la avenida Madariaga de Deusto, entre la avenida Madariaga y la de abajo es una Rospide, en la calle Iruña y la calle Luis Pogo. Vale. Ahí hay 9 edificios. Sí, pues son todos muros de carga, son como cajitas de hormigón. Cada vivienda es una cajita de hormigón. Tienen un pilar y una viga. Uno o dos pilares, una viga y todo lo demás es exento. O sea, se podría hacer cualquier cosa dentro porque son unas cajitas de hormigón. El único problema es que tienen puentes térmicos bastante grandes. En aquel momento no había grandes aislamientos y en el proyecto no planteé que se pusiesen ningún aislamiento. Los reseos se estaban cayendo. Esos edificios se terminaron de construir. Las últimas llaves las entregó Franco en el año 48, creo. Creo que el último se terminó en el 52. Y en ese momento hicimos eso. Y luego, antes de que Viviendas Municipales empezase a vender a los inquilinos, se arregló también los dos de Blas de Otero, los dos que daban a Blas de Otero. Porque el problema principal era que tienen unos aleros muy bonitos, con unos casetones, y esos casetones estaban cayendo. Entonces, las calles interiores están menos transitadas, pero la avenida Madariaga y la calle Blas de Otero están muy transitadas. Entonces, se arreglaron los primeros esos. Luego ya Viviendas Municipales se empezó a vender a los inquilinos y se formaron comunidades de vecinos. Y ya las siguientes rehabilitaciones las hice por encargo de la mancomunidad de cada bloque. Pero ya a lo largo del siguiente década. ¿Sigues ahora tú? Vale. También va de 5 años en 5 años. Bueno, lo mío de 10 en 10. Sí, nosotros también hicimos nosotros también hemos trabajado para un barrio en Portugalete, yo soy de Portugalete, Babcock and Wilcox, que ahí también es un poco, bueno, ahí es bloque de hormigón, no son cajitas, nada, tiene estructura interior, pero bueno, es un poco también esa construcción que evidentemente tiene unos puentes térmicos brutales y ahí sí que hemos trabajado en ese área y al final era muy gracioso porque como es un barrio tan cerrado y al final te conoce todo el mundo, y ahora es como el médico, o sea, como el médico de aldea, pues era la arquitecta sí. Y bueno, ahora mismo ya no estamos trabajando en esas cosas, pero aprender hemos aprendido mucho. Voy a compartir. A ver.
Ah, no, ok. Vale. A ver. Bueno, un proyecto que nos gusta mucho y que es una escala un poquito más grande, porque claro, nuestra escala ha sido o hacer rehabilitaciones de edificios comunales o mancomunidades, no sé, o si no ya cosas muy pequeñitas, porque es que cuando empezamos en el 2011, pues obra nueva había más bien nada. Entonces siempre han sido intervenciones en cosas existentes, o sea, en edificios existentes y cosas pequeñitas. Este también es pequeño, pero es un pelín más grande. Es la rehabilitación, por decir algo, porque realmente no es una rehabilitación, o sea, el estado era este. Cuando nos encontramos en un caserío en Amorebieta, en Aldana, realmente que se pudiera conservar había muy poco. Pudimos conservar algún muro de piedra, pero que ni siquiera ha quedado visto porque no eran ni de calidad ni de nada. O sea, Entonces lo conservamos porque realmente era necesario conservarlo a nivel de normativa, porque no aportaba nada más que el trazado en planta. No se podía preservar nada. La forma en planta del edificio era esta especie de rectángulo con el anexo aquí. Y el programa planteaba 3 usos distintos. Por un lado era vivienda, que es esta zona de aquí. Por otro lado era restaurante y en la parte de la planta primera es un albergue, o sea, un alojamiento rural. Y bueno, la planta baja venía dividida por una piscina interior, que es esta de aquí. Bueno, la verdad es que hacer los 3 usos en este edificio no fue fácil por el tema de los accesos, de las llegadas, pero bueno, al final conseguimos que toda esta parte de aquí tuviera un acceso por aquí, luego la piscina tenía su propio acceso, desde el que se accedía también a la zona de alojamiento rural, y luego en la zona de atrás estaba el acceso al restaurante. La imagen final es esta. Esta sería la fachada del restaurante, que es la Rebelía, que se come muy bien, por si queréis ir. Creo que hay alguien que va a ir. Bueno, la imagen veis que realmente pues es bastante rotunda y abstracta. Mantiene lo que son la volumetría de un caserío tradicional, en el sentido que tiene las 2 aguas, pero realmente el carácter es muy diverso. Por eso venía un poco... Ha sido bastante polémico cuando se habla de esto de rehabilitación, porque realmente rehabilitación sí, pero no. Ha sido más una transformación de lo que había. Por eso era un poco la intención también del título de la presentación, ¿no? Es como, no vamos a hacer lo que había, vamos a transformarlo y crear un elemento nuevo. Tanto desde la imagen en fachada, que al final es madera, que es un elemento natural del lugar, pero realmente la imagen es completamente distinta de lo que estamos habituados y tradicional. Y a nivel de uso también era bastante distinto de lo que suele ser un caserío. Esta es la fachada por la que se accede a la vivienda, por la que se accede al espacio rural, y la anterior está por aquí, que es donde se accede al restaurante. Para nosotros era bastante importante el juego de los huecos en fachada y la conexión con el exterior. Por eso se crean siempre visuales en esquina o ventanas enfrentadas para crear esas perspectivas diagonales y oblicuas, que también se aprecian desde el interior, obviamente. Esta es la zona de restaurante, que se plantea como un elemento oscuro, como una caja que realmente focaliza lo que es el paisaje exterior. Es todo negro, de hecho el suelo es un hormigón negro, las paredes negro, todo negro. Y sin embargo la vivienda tiene otro carácter totalmente distinto, mucho más tranquilo. Todo con colores claros, mucho más relajado. También, obviamente, dando esas visuales y esa importancia a lo que es la naturaleza exterior. La verdad es que fue un proyecto bastante complicado desde el ayuntamiento, porque aunar los 3 usos que son realmente complementarios de lo que es la vivienda, si no, no hubiera sido posible.
fue complejo, pero bueno, se consiguió. Y luego este, que es el último proyecto que he traído, es un concurso que hemos ganado hace poco y es, bueno, se trata de integrar en este edificio, que es un edificio de Lanbide en Sestao, un centro de orientación y emprendimiento para el empleo. Eran unos antiguos talleres de soldadura. Esta es la cubierta con los lucernarios, que nos parece muy, muy interesante. Y bueno, actuamos únicamente en esta esquina de aquí. Los otros talleres ahora mismo están activos, aunque realmente la cubierta la vamos a rehabilitar de todo el edificio, de todo el bloque. Pero bueno, lo que era el concurso se centraba en esta esquina de aquí. Los usos realmente no estaban muy definidos, pero planteaba que tenía que haber una zona de administración, una zona de multiusos para zonas de talleres, cursos y charlas, bueno, eventos de este tipo, y una zona de formación. El edificio originalmente tenía esta planta baja que estaba toda cubierta por los lucernarios que hemos visto, y bueno, menos esta esquina de aquí, que es por donde se accede, y luego en planta primera tenía todo el ala construido en planta primera. O sea, planta baja y planta primera tenía esta zona de aquí, y el resto era una doble altura de una sola, vamos, de planta baja. Qué mal me he explicado. El acceso lo planteábamos por donde se hace ahora mismo el acceso, y generábamos una zona de toda la altura donde se creaban estos usos polivalentes que se podían cerrar o no compartimentar, se podrán cerrar o no compartimentar con unas cortinas, unos elementos flexibles que puedan variar según el uso que se le quiera dar en ese momento. Y sin embargo, en la otra zona se planteaba una plataforma que diera una escala de menor tamaño a las aulas de formación que se daban en esta planta, y que nos sirviera de espacio para la administración que se daba toda en la planta primera, en el ala que ya teníamos construida y en esta nueva plataforma. Todo ello se comunicaba por esta escalera, bueno, aparte del ascensor obviamente, por esta escalera de caracol. Aquí se puede ver lo que es el espacio de los lucernarios en esta doble altura, dividido por estas cortinas que son pues, estos elementos flexibles que van variando según el uso que se le quiera dar, la zona de aulas en la parte baja y la zona de administración arriba. Estas aperturas no existen. Estas aperturas las hemos hecho para poder conectar las dos zonas, ¿no? Que no esté tan desvinculada un área de la otra. Y tampoco existían estas aperturas en fachada. Como habéis visto, el edificio era así, eran talleres y tampoco tenían ninguna necesidad de volcarse hacia el exterior ni de ser entendidos como un elemento singular. Y nuestra propuesta planteaba en realidad tres grandes aperturas hacia el parque y una hacia la calle. Un poco para eliminar ese carácter fabril que tiene ahora el edificio y darle un sentido más dotacional y también un poco más de apertura a la ciudad. Pensamos que era importante que no estuviera que no se mirase solo hacia adentro. Y bueno, esto es en lo que estamos ahora. También hemos hecho, en realidad para Lanbide estamos trabajando bastante, digamos que sería algo de este lustro, de estos 5 años, porque sí que hemos hecho varias oficinas. Hemos hecho las oficinas de Miribilla, hemos hecho 3 oficinas aquí al lado. Ahora estamos rehabilitando un palacete también, es para otro centro de orientación y emprendimiento en Vitoria. Todo rehabilitación, la verdad. Y ahora este. Y bueno, ahí estamos, intentando hacer concursos y saliendo un poco de la escala pequeñita y de la rehabilitación de vivienda para conseguir hacer cosas más públicas y cambiar un poco de tercio, porque siempre estar centrado en lo mismo al final, ¿no? Como que necesitas moverte y cambiar un poco para no aburrirte, básicamente. Y en eso estamos. ¿Sigo yo? Sí. Bueno, la verdad es que sí es verdad. Una cosa te lleva a otra, igual que un trabajo de Lanbide te lleva a otro de Lanbide. Sí. Un trabajo que haces para un organismo, una administración, te lleva a otro. Se me ha olvidado decir antes que en el 97 salimos de Ágora
y montamos otra empresa con parte de los que trabajaban en Ágora, se llama Romarate y Asociados, empresa que ya ha desaparecido, se ha disuelto. Y bueno, nos separamos. Eso y que, bueno, realmente en el año 2000 yo me presenté a vocal de la Junta de Vizcaya y entré en la Junta de Vizcaya. Dentro de la Junta, en aquel momento en cada delegación había un CAT y yo pedía, a ver si, como nadie no tenía una función muy concreta, pedía a ver si podía ocuparme del CAT y me dijeron que sí. Yo llevaba ya unos años leyendo cosas de calidad, intenté que en Ágora se implantase un sistema de calidad, no querían, en Romarate y Asociados tampoco querían de momento, y porque realmente costaba mucho tiempo y mucho dinero implantar un sistema. Entonces yo había oído a unos promotores decir que por medio de la agrupación de promotores que el gobierno vasco subvencionaba ese tipo de cosas. Entonces, desde el CAT hablamos con la persona que lo llevaba en el gobierno vasco. Al principio nos dijo que no, bueno, porque el colegio tampoco estaba muy por la labor, porque el colegio estaba haciendo cosas de calidad generales, unas fichas distintas, pero no, los arquitectos, los ingenieros tenían sistemas de calidad. Yo es que después de trabajar con las distintas ingenierías, porque he trabajado con SciTech, he trabajado con Fulcrum, he trabajado con varias ingenierías, después de trabajar con distintas ingenierías, yo veía que en los concursos te pedían que tuvieses un sistema de calidad y los estudios no tenían sistema. Entonces, bueno, al final llegamos a un acuerdo con el gobierno vasco y digamos, Romarate y Asociados se apuntó y se apuntaron bastante. Tuvo mucho éxito la convocatoria, nos pagaban el 50%, conseguimos una asesoría que nos ayudaba, que eran arquitectos, unos arquitectos de Pamplona que tenían unos procedimientos y se apuntaron para implantar sistemas de calidad 8 estudios de Guipúzcoa y 8 estudios de Vizcaya. Y me costó mucho que el decano firmase. Yo tengo que reconocer que nunca me llevo bien con Javier Salazar en ningún momento. Dejé de ser de la agrupación de urbanistas cuando él fue presidente y no tenemos feeling personal. Y bueno, al final la Junta de Gobierno decidió que tenía que firmar y se empezaron a implantar los sistemas de calidad y a partir de entonces se implantó el sistema de GAIC. Los 2 años que estuve como vocal lo llevé yo y luego cuando en el 2002 me eligieron decana empecé a llevarlo desde el decanato. En aquella época, como lo llevaba yo, me lo llevé conmigo. Y la verdad es que bueno, yo creo que ha servido para seguir implantando distintos sistemas de calidad y que nos ayuden a hacerlo, porque los estudios somos microempresas, muy micros, y al final tendríamos que juntarnos en grupos más grandes. Es muy difícil porque mi experiencia es que cuando hemos sido un grupo más grande hemos terminado dividiéndonos, pero la única manera de competir con las ingenierías nos estamos pasando de hora. ¿Podemos seguir? Sí. La única manera de competir con otras empresas es o creando equipos multidisciplinares o haciendo empresas más grandes. Yo creo que el camino tiene que ser ese. No sé, ya he terminado mi carrera profesional, pero es la sensación que siempre he tenido. Que en cuanto te divides la fastidias. Pero bueno, luego desde el decanato me correspondió una época muy interesante y de mucho trabajo, porque cuando yo llegué al consejo estaban empezando con el código técnico. En el 2002 todavía casi no se hablaba, pero ya desde el Ministerio habían encargado
al Torroja, al Instituto Torroja, que organizasen un nuevo código para seguir con las directrices europeas. Ahí perdimos los arquitectos como profesión, perdimos la posibilidad de desarrollar nosotros los documentos básicos. ¿Es una contradicción? No, realmente yo creo que los únicos documentos básicos que se han compatibilizado siempre bien han sido el documento básico de seguridad de incendios y el de seguridad de uso. Y la razón es que las dos los dirigía un arquitecto. O sea, toda la normativa que se ha hecho en España de protección contra incendios la ha dirigido un arquitecto que ya está jubilado, pero desde la primera norma básica la ha dirigido un arquitecto. Y él, como ya llevaba un largo recorrido con las normas y eran las normas más actualizadas, yo creo que por eso le encargaron también que siguiese con la de seguridad de uso. Bueno, desde el Consejo, yo al principio llevaba todo lo que tenía que ver con el código técnico y con los CAD, lo llevaba el que era vicepresidente cuando yo llegué. Yo era consejera y estaba en el Consejo de pocas cosas. En el 2004 me eligieron vicepresidenta y entonces ya me empecé a ocupar de muchas más cosas. En aquel momento había en el Consejo una coordinadora de CADs y se juntaban los CADs cada por lo menos 2 meses. Y aunque había una comisión de expertos para el código técnico en el Consejo y el que coordinaba la comisión de expertos era Ricardo Aroca, pero el decano de Madrid. Pero yo como representante de los CAD, como los CAD también colaboraban con los expertos y además estaban haciendo, mientras se redactaban los documentos básicos, estaban haciendo estudios de incompatibilidades que el Torroja no hacía. Los CAD estaban cruzando los documentos para pasarle los problemas a los expertos para que discutiesen con el Torroja. Era un lío, o sea, una cantidad de horas de trabajo con algo que podría haber sido organizado de otra manera, pero como ya estaba organizado de esa manera y Álvarez Cascos, cuando se le dijo que a ver si podíamos modificar alguna cosa, bueno, hizo grito en el cielo, pues la cosa siguió como pudimos. Los CAD trabajaron muchísimo y la verdad es que los documentos de apoyo que hicieron los CAD, porque los hicieron los CAD, yo creo que fue lo que nos ha salvado un poco, porque aquello eran unos documentos separados, el código técnico que llegó al Consejo eran unos, porque además no te daban Nos costó mucho conseguir los documentos que estaban redactando el Torroja, porque cada experto tenía su documento. No se lo enseñaba a nadie. Conseguir que el Torroja, lo único que conseguimos de Álvarez Cascos fue que nos enviasen los borradores de los documentos. Con esos borradores de los documentos, entre los expertos y los CADs, consiguieron porque yo no hice más que coordinar, consiguieron que algunas de las imposibilidades porque todavía sigue habiendo cosas que si cumples una cosa no cumples la otra, pues no os imagináis lo que era al principio, porque cada vez son más complicados los documentos básicos, los documentos del código técnico, pero es que al principio, como cumplieses totalmente un documento, no cumplías, como cumplieses el del ruido, no cumplías el de ventilación, no cumplías o sea, los únicos que estaban coordinados eran los de seguridad y los de uso y los de incendios, que los coordinaba la misma persona. Y bueno, en eso se me fue muchísimo trabajo, en eso y en la entidad de control de calidad que al final quebró porque llegó la crisis antes de que hubiese cristalizado, pero también nos llevó mucho trabajo. El Colegio Vasco Navarro tenía mucho interés en la entidad de control de calidad, más el decano anterior a mí, Javier Salazar, fue el presidente y el que promovió la entidad de control de calidad.
Y lo que pasa que era una cosa muy rara. Estaba organizada de una manera muy rara. Se costó mucho reorganizarla porque cada colegio tenía su entidad de control de calidad y había una unidad, una central que dependía del consejo, bueno, que dependía de todos los colegios y no dependía de nadie. Entonces era una empresa muy rara. Al final conseguimos hacer una empresa y que las de los colegios cerrasen. Bueno, Murcia, que le iba muy bien porque no quiso cerrar, pero excepto Murcia cerraron todos. Y cuando ya estaba empezando a funcionar bien, llegó la crisis del 2008 y bueno, entre eso y que se quitó el control de los viviendas unifamiliares. Porque en la entidad de control de calidad, sobre todo, los promotores llegaban por medio de los arquitectos y sobre todo llegaban las viviendas unifamiliares, que eran promotores en general únicos. Entonces, esas viviendas, por medio de los arquitectos, llegaban a la entidad de control de calidad. Los promotores era bastante difícil conseguir que llegasen para más viviendas. Y cuando ya estaban empezando a entrar en viviendas un poco más grandes, fue cuando se hundió todo. Entonces, la entidad de control de calidad costó mucho a todos los colegiados de todos los colegios. Y bueno, yo en medio seguí haciendo rehabilitación y seguí dirigiendo Torre Madariaga. Intenté modificar los proyectos para que me dejasen poner sistemas de SATES, pero no lo conseguí. No me dejaron modificar los proyectos porque yo entiendo que a las comunidades de propietarios les resultaba, ellos tenían el proyecto que había encargado viviendas municipales, que les había dado su ejemplar, y lo único que me dejaron fue actualizar los precios en esos proyectos, que era un proyecto ya antiguo. Entonces se perdió la oportunidad de eliminar todos esos puntos térmicos. Pero después, en la siguiente década, participé en un concurso con Arcaim, en un concurso restringido de viviendas municipales para las viviendas de la Plaza de Corazón de María. Y ahí utilizamos todos los sistemas de aislamiento que existían, excepto la fachada ventilada. Porque la fachada principal, que es de ladrillo, tenía que mantenerse. Entonces, lo que hicimos fue rellenar las cámaras, aprovechando que tenía unas cornisas muy bonitas en las ventanas, las revestimos de mortero térmico y de esa manera eliminamos y las franjas que marcaban los forjados también las revestimos de mortero térmico. Y de esa manera eliminamos todos los puentes térmicos de la fachada. Las cámaras pensamos que serían de 10 o 11 centímetros. Nos encontramos que eran habitaciones, porque iban de 15 a 19 centímetros. O sea, que tiene un aislamiento, la fachada principal de las viviendas de Corazón de María, una cosa impresionante. A los patios les pusimos un SATE. Se pusieron ascensores. Se puso calderas, porque luego calderas de condensación a todas las viviendas que eran de viviendas municipales. Y se propuso a los propietarios que querían, que solo eran 21, me parece, que se le podían ponerlo. La verdad es que el precio estaba muy bien, si lo hubiesen querido poner los que quisieran ponerlo. Pusimos una ventilación forzada a todas las viviendas, cambiamos todas las carpinterías y además pusimos un sistema de calentamiento de las tuberías de entrada a las calderas, de manera que el agua que entraba por medio de paneles solares. Entonces, teníamos un depósito de agua que calentaba, que iba para las calderas y calentaba, ocupa el local de esquina que pertenece a viviendas municipales. Ocupa todo el local de esquina. Las viviendas de Corazón de María hacen una L. Todo el local de esquina está ocupado por los termos que se calientan y que calientan las tuberías de calefacción. Realmente, en verano,
la primera ducha que se dan es gratis con el sol. O sea, nos lo dijeron las señoras, lo explicaban las señoras. Y el sistema de ventilación también funcionaba muy bien. Las carpinterías son de PVC y pusimos microventilación en las herrajes. Luego les fuimos explicando vivienda por vivienda cómo tenían que cerrar para que se ventilase o no se ventilase, porque nos dimos cuenta, un día nos dijeron, es que estas ventanas cierran fatal, porque están cerradas y entra aire, hay corriente. Y como además tenían la ventilación forzada por humedad, en cuanto había un poco de vapor, saltaba la ventilación forzada y les chupaba el aire. Y tuvimos que ir vivienda por vivienda explicándoles cómo tenían que cerrar las ventanas para que cerrasen del todo o dejarlas para que ventilasen, que no hacía falta que abriesen las ventanas del todo. Estuvo muy bien. El último edificio que hicimos fue un centro de salud en Amorebieta. Un proyecto que ganamos un concurso en 2009 y lo construimos entre 2015 y 2016. Lo terminamos de construir en julio de 2016, el Centro de Salud de Amorebieta, que bueno, tiene 45 centímetros de fachada. Ese sí tiene fachada ventilada. Lo dejamos preparado para poner, tiene geotermia. Lo dejamos preparado para poner unos paneles solares fotovoltaica que ya los estaban poniendo este trimestre, para que la bomba de calor de la geotermia no utilice la energía de los paneles, se abastezca de los paneles. Y de todas maneras, mi última obra ha sido una rehabilitación. Ha sido una rehabilitación de otro edificio de viviendas municipales en la plaza en Tívoli, del 23 al 27, que es el edificio que cierra la plaza de Moraza, en la calle Tívoli. Es el único de la plaza de Moraza que tiene baja más 4, baja más 5, los demás tienen más altas. Y ahí pusimos un SAT. Pudimos poner una fachada ventilada porque la fachada estaba protegida, es más, no nos dejaron elegir los colores, tenían que ser parecidos a la rehabilitación de los otros edificios, pero se pusieron también ascensores. El proyecto de los ascensores no es mío, el proyecto de los ascensores lo había hecho otro arquitecto que solo construyó uno, dimitió en la mitad de la obra del segundo. No sé qué le pasó con la contrata o con los vecinos, no tengo ni idea. O porque se trasladó a la obra, no sé. Pero el proyecto no es mío, pero se pusieron yo solo hice, terminé el que él dejó a medias y puse el del 27. Y eso es todo. Esos son mis 40 años de trabajo. Casi nada. No sé si ha sido muy poco... Sí, se me complicó todo, no sé, soy muy poco ordenada, muy desordenada. Bueno, yo creo que ha sido muy interesante ver un poco también el contraste, ¿no? De las evoluciones de las dos carreras, ¿no? Y cómo, bueno, tienen cosas en común y cosas que, bueno, pues se van complementando una con otra. Todo ese trabajo que has hecho casi desconocido, ¿no? Que nos ha puesto en la situación que estamos ahora un poquito mejor, ¿no? Por eso quizás un código técnico y mucho trabajo ahí de fondo. Ese es un trabajo, bueno, y se me ha olvidado hablar de Bolonia. En esa misma época también fue cuando se implantó, se cambió los planes de estudio y se hizo, pero toda esa parte de Bolonia, toda la negociación de Bolonia la llevó el presidente del Consejo, Carlos Fernández Peche. Fuimos la única profesión que consiguió 4 años más un año entero de proyecto final de carrera. Y a pesar de todo hace falta un máster, pero los ingenieros de camino solo tienen 4 años, no tienen los 5 años que tenemos nosotros. Y eso lo consiguió Carlos Fernández Peche, después de muchas reuniones. Hay que reconocerle
a Carlos, que era un magnífico negociador. Pues la verdad que se agradece los que venimos detrás, toda esa labor y todo ese camino andado. No sé si queréis trasladarles alguna pregunta o algún comentario de vosotras, algo más que queréis añadir. Yo quería daros las gracias a las dos por haberos prestado a contarnos la historia de vuestras vidas, que se entrelazan entre lo profesional y lo personal siempre, porque es imposible tomar esta profesión donde la parte emocional la colocamos mucho. Y os agradezco mucho porque a veces cuando nos contáis ese camino que recorréis, ¿no? Que como son muy conectados, y pues bueno, te quedas ahí con tu miseria, pero no te das cuenta que a todos nos cuesta, o a todos nos ha costado pues ese recorrido, ¿no? El proyecto, ver a dónde me lleva, ¿no? Y bueno, un poco mi pregunta o lo que me gustaría un poco que es compartir. Claro, nosotras como mujeres pues también nos enfrentamos a otras dificultades añadidas. Y en todo este recorrido muchas veces tener un referente nos ayuda a poder pues, poner las cosas en contexto o ver otra vez cómo reformularse uno personalmente. Entonces sí me gustaría saber un poco quiénes son o quiénes han sido esas mujeres de referencia para vosotras que os han vivas o impulsado. Seguro que no serán arquitectas, seguro que son otro tipo de mujer, pero sí me gustaría pues eso, que nos contéis un poco esas mujeres que os han dado fortaleza en este proceso. Bueno, yo realmente tengo que decirte que no tengo ninguna referente arquitecta. Yo, quizá mi referente sea mi abuela. Mi abuela era una mujer que pasó la guerra sola fuera de... que siempre ha tenido sus bienes y los ha administrado, que venía de una familia que había tenido mucho dinero y que se quedó sin dinero, pero que siempre había administrado y siempre me decía, pero desde pequeña, Maybe, si lo pueden hacer los hombres, lo puedes hacer tú. O sea, olvídate, eso de que las mujeres no. Cuando yo dije que quería ser arquitecto, el hermano de mi abuelo era el pequeño, el anterior era Secundino Zuazo, todos habréis oído hablar de Secundino Zuazo. Y entonces, cuando yo dije eso, mi abuelo le preguntó a su hermano que a ver qué le parecía, porque claro, que tenía que salir de casa a estudiar, que no podía estudiar en Bilbao, que además era una profesión diferente que una mujer, y el tío Secund le dijo, y si no le dejéis, bajo ningún concepto no le dejéis. No, una mujer en una obra, ¿qué pinta una mujer en una obra? Tengo que decir que me las arreglo bastante bien en unas obras, pero sí he tenido algunas, me imagino que vosotras también. A mí en una ocasión un encargado de obra me dijo que lo que tenía que hacer era irme a mi casa y dejar ese trabajo a los hombres, porque yo le estaba diciendo que estaba haciendo las cosas mal, que las estaba haciendo mal. Pero bueno, yo lo dejaba escrito y me iba. Y le decía, cada vez que el promotor se quejaba de que algo había habido que rehacer, le decía, pues mira, vete a ver lo que yo he escrito y luego miras lo que se ha hecho. Y cuando quieras, le despides al encargado. Y no le despidió nunca, yo no sé por qué, le costó muchísimo dinero. También tengo que decir que yo al principio, cuando empecé a trabajar, yo estaba siempre rodeada de hombres. Yo he terminado rodeada de mujeres. He estado en obras en las que la promoción era de una mujer, la aparejadora era una mujer, la jefa de obra era una mujer y yo era mujer. O sea, que el primer hombre que había en el escalafón era el encargado. O sea, solo me he encontrado con una mujer que era trabajando en la obra. Me encontré con una electricista buenísima, estaba haciendo un centro de salud, un centro de día para la tercera edad, pequeñito, que además era el primer centro que yo vi, yo creo que era el año, no era el 2000, antes del 2000.
estaba haciendo un centro de día y estaba poniendo cámaras para y un sistema para que los hijos o los familiares de los usuarios pudiesen conectarse y poderles ver a sus padres o sus familiares en el centro de día. Hizo un trabajo magnífico. Es la única mujer electricista que me he encontrado, que era más que electricista, pero es la única mujer electricista que me he encontrado. No he encontrado ninguna otra mujer en los gremios. Sí, jefes de obra, pero ni encargadas ni de ningún gremio. Yo no sé si vosotros habéis tenido esa suerte, porque yo con aquella mujer me arreglé estupendamente bien. Entendía toda la primera, no tenía que dar más explicaciones. Y otra cosa que sí me ha pasado es que yo iba a la obra y el encargado tenía una cantidad de dudas terribles. El encargado del único cliente que hemos tenido promotor, que era un promotor pequeño, ese tenía una cantidad, en la primera obra, una cantidad de dudas terribles. Y un día fuimos los dos, yo soy yo, y ese día no tenía ninguna duda. El siguiente día que volví a ir yo sola, volví a tener dudas y le dije, si yo fuese hombre, ¿tendrías estas dudas? Y me pidió perdón y no volví a tener dudas extrañas. Esas preguntas para ver si yo sabía o no sabía, supongo que me las habrán hecho más obras que ni me he dado cuenta. Yo contestaba y me iba. O sea, te toca. Sí. Bueno, yo, gremios, mujeres, en Alemania sí. En Alemania sí que estuve trabajando con una carpintera. Era muy graciosa, era muy maja. Y aquí he coincidido con 2 mujeres albañiles. Ah, mira, qué Sí, suerte. Sí, las dos, la verdad es que duraron poco, pero bueno, estuvieron ahí. Sí, y luego referentes, arquitectas, yo diría que, no lo sé, sí que es cierto que cuando estuve en Alemania, la verdad es que mi jefa directa sí que fue como un referente, sí que me ayudó porque era una mujer muy fuerte y consiguió compaginar su carrera con su vida personal y eso fue una cosa con muchos valores y me gustó. Dije, bueno, se puede, ¿no? Hay una esperanza de compaginar estas cosas. También en Alemania las condiciones eran mejores y no era autónoma. Pero bueno, aún así sí que me gustó. Y luego aparte, pues evidentemente mi abuela y mi madre y mi compañera. Sí, básicamente, que recorremos todo juntas. Sí. Yo al hilo de lo que dices de mujeres de diferentes gremios, ahora actualmente estamos haciendo un proyecto para una asociación feminista en el que precisamente se ha intentado hacer toda la obra con mujeres y realmente, bueno, pues al final la realidad te ha llevado a que no ha sido posible porque no podíamos cubrir todos los trabajos que había que hacer, pero se nota diferencia entre el cuidado y cariño que pone la mujer que interviene en lo que sea, o sea, tanto la carpintera, la fontanera, las apañadas que también tenemos, que bueno, pues te sirven para un roto y un descosido, frente a otros trabajos igual, no, es que no se les pone ese cariño o ese cuidado. Pero sí que, bueno, poco a poco se van dando pasos también en esta raíz también de este trabajo, pues está haciendo también una labor de documentación y también de sensibilización también hacia las mujeres y las jóvenes, ¿no? Que están ahora también formándose y bueno, pues viendo que también hay posibilidades de formación. Quizás sí que se ha hecho mucho hincapié en la parte de formación técnica, pues sí que se han hecho muchas campañas también, ¿no? De científicas, técnicas y demás, pero yo creo que ahora se va a hacer también un poco esa labor, ¿no? Pues hacia la profesional, precisamente también en estas funciones. Entonces, bueno, poco a poco se van dando también pasos en ese camino. No sé si alguien más quiere comentar alguna cosa o pues, si queréis añadir algo más. Yo creo que podríamos seguir charlando tiempo. A ver, sí, pero... Pero bueno, podemos dejarlo para otra, sí, para otra sesión. La verdad que agradeceros mucho bueno, pues todo lo que habéis compartido y desde vuestro recorrido, desde la gratitud, o sea, desde la generosidad. Y bueno, pues muchas gracias. Yo creo que ha sido sin duda muy enriquecedor y... No, pues de nada, lo único que os hemos destrozado el horario. Sí. Bueno, no estaba muy definido. No, porque era 1 hora al principio. Sí. Para luego comentar, o sea, que
perfecto. No, podemos seguir manteniendo las conciliaciones familiares y otras cosas. Pues, Bueno, si os pues parece, gracias a vosotros por escucharnos. muchas gracias. Gracias.